aquí nos ha sostenido. Bendito Dios. Salmo 51, leemos la poderosa palabra de nuestro Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dele un aplauso a Dios, que Dios es bueno, alábele. Alábele que Él vive, gloria al Señor. Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Ven, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Ven, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo, necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Yo necesito adorar.
precioso Jesús, porque tú eres la única fuente, Señor, de agua viva, Señor, que puedes saciar, Señor, nuestra sed. Bendito Jesús, te alabamos, Señor, y te glorificamos, precioso. De la vida de mi nietecita, pues que el día 3 pues yo andaba por cierto con Omar, habíamos salido y mi hija se había quedado con la bebé, y de repente pues vio mi hija que se quedó moradita y no respiraba, y pues los médicos, porque nació antes del tiempo, pues le habían dicho que si pasaba eso, pues de un momento a otro, pues que le hiciera los primeros auxilios. En ese momento, pues mi hijo llamó a la ambulancia y los paramédicos llegaron 4 minutos, no se tardaron mucho en llegar, pero ya mi hija ya le había hecho los primeros auxilios, pues porque se le quedó la bebé. Entonces se la llevaron, pues estuvo una semana. Hasta el día domingo estuvo en cuidados intensivos, pero estuvo toda entubada, le abrieron unos hoyitos acá para ponerle antibiótico, la sonda para poder respirar también. Pues me dio un pesar en mi ser, pues porque una vez no quisiera ver a su, más que es una bebita y no quiere ver eso, y que se recupere pronto, y pidiéndole siempre las oraciones, como le dije a los pastores que me la pusieran en oración, a ustedes hermanos que les di a saber también la situación de mi nietecita. Pero ya el lunes ya le quitaron lo de la respirador y la sonda, que ya empezó a comer, ya a tomar su lechita, y pues ya la tuvieron en observación, y me dijo mi hija: mamá, primero Dios le den el alta a la niña. Ay, gracias a Dios, le digo yo, pero ya la vi bastante recuperadita la niña, pero de cuidado, porque como quiera o no le afectó un pulmón izquierdo a ella, porque todo la saliva que no podía expulsar ella, pues se le fue a los pulmones y le dañó un poco el pulmón. Entonces ahora pues le han dicho de que tiene que llevarla acá de especialista, a la bebé, del corazón, de los pulmones, de la cabeza, pues. Pero yo confío en Dios que Dios la va a sanar y que no va a tener nada y que va a salir todo bien en los exámenes, ¿verdad? Así es que yo les agradezco infinitamente a todos ustedes como pueblo en Cristo, y estamos en ese sentir y en ese pensar y unánime, ¿verdad? De esas oraciones les agradezco infinitamente, que mi nietecita va a seguir adelante, y es fuerte porque todo esto que pasó y este proceso, pues yo ya la miraba ya que se nos iba a ir, pero hay un Dios de poder y Él es el sanador por excelencia, que Él es el que Él sana y va a salir adelante mi nietecita. Es que ahorita pues como los padres, mi hija, el padre, tienen que cuidar, y yo también cuidar de todos de mis nietos también, ¿verdad? Así es que gracias hermanos, infinitamente. Ese era mi testimonio, y agradecida y contenta porque ya está en casita nuevamente con nosotros. Amén. Amén, bendito Jesús, te adoramos, Señor. No había podido darle las gracias porque estuvieron orando por mí, porque creo que se dieron cuenta que yo estuve muy grave, y pues a veces a uno las enfermedades, dejo de acercarlo a Dios, como que uno se aleja cuando uno ora y ora y ora y no mira el resultado, ¿verdad? Pero yo sabía que ustedes estaban orando por mí, y sí, estuve muy mal. Yo pensé que yo ya no iba a estar aquí, pero gracias a Dios, como dice, hay un Dios poderoso que a veces a uno lo lleva hasta lo último para ver que uno es lo que hace, y a veces uno pues lo decepciona al Señor. Entonces, pero quiero dar un testimonio de que
Cuando yo estaba, antes de que yo me enfermara, por eso, hermanos, yo les voy a decir que a veces tenemos que ponerle mucha atención a los sueños que Dios nos pone. Porque antes de que yo me enfermara, yo tenía quizás ya bastante tiempo que yo soñaba que yo siempre, todas las noches, no había noche que yo no soñara eso. Que yo andaba en unos caminos y yo nunca hallaba la salida, nunca hallé la salida de ese camino. Y todas las noches eran caminos diferentes, veredas, calles pavimentadas, pero yo quería llegar a un lugar y yo no llegaba, yo me perdía y así despertaba perdida. Entonces yo no entendía, entonces vine a entender cuando vi que yo me empecé a alejar de la iglesia. Entonces yo dije, ay, este era el sueño, que yo me iba a perder así. Entonces, pero gracias a Dios, pues, me fui para mi país, allá pues con la ayuda de Dios me puse en control, pues me sané con los doctores que Dios puso en mi camino. Y quiero contarles un testimonio. Yo fui a un culto allá y como yo andaba bien así, como ya sin fuerza, yo ya me había salido prácticamente de la iglesia, yo ya ni oraba, ni nada así. De vez en cuando pues yo le pedí al Señor así. Y quiero contarles que esa vez yo fui porque me invitaron y fui y dije yo voy a ir. Y entonces estaban orando por todas las personas y yo me aparté. Yo en lugar de estar más cerca de las que andaban orando, yo me aparté, me fui lejos, así como apartándome, ¿verdad? Entonces cuando me llamaron y yo les dije no, yo no voy a pasar. Entonces cuando después oraron por todas, pasó una de las que andaban orando así cerca de mí, pero se desvió así para allá y fue a orar por otras personas y me dejó a mí así. Bueno, pues yo dije, no, pues no oró por mí, no me vieron. Y cuando ya habían terminado de orar, yo vi que desde allá bien lejos se levantó una y se vino derechito hacia mí, sin desviarse a ninguna parte. Ella venía para donde mí. Y hermanos, y mi sorpresa fue cuando esa persona llegó y sin que yo le dijera de dónde yo tenía una operación, esa persona llegó y cabalito me puso la mano donde yo había sido operada y me dijo, yo sé que tú no crees en mí, pero yo te estoy sanando en este momento, yo sé de lo que tú tienes aquí. Ahí me doblé, empecé a llorar y allí doblé rodillas otra vez, lloré y después yo fui a pasar consulta y la doctora me dice que yo tengo marcapaso. Entonces la doctora me dice que mi corazón no usa el marcapaso casi, que de vez en cuando lo usa. Entonces ese era mi testimonio y darle las gracias porque hoy otra vez yo estoy aquí y gracias a Dios yo he empezado a sentir la presencia de Dios otra vez. Dios está y Él ha estado siempre conmigo. Yo me estoy acercando otra vez a Él y aquí estoy y para adelante. Primero Dios no me voy a quedar. Amén. Solamente ese es mi testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios les bendiga más y que Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Alabado sea Dios, aleluya. Me llamo Valentín, ya los hermanos me conocen. Quiero disculparle a mi esposa que no estuvo presente porque tenemos a mi suegro que es mayor de edad ya, tiene como 86 años ya. Y entonces pues mi suegro está que demanda mucha atención, no se puede dejar solo. Y entonces mi esposa pues hoy tomamos turno y yo vine para la iglesia con mi hijo. Pero ella está viendo el programa, porque cuando a veces no nos ven, podemos venir, lo vemos ahí en el canal de YouTube, cuando el pastor lo transmite en vivo. Y estoy seguro y quiero mandarle saludo a mi esposa, que Dios la bendiga, la amamos mucho y la extrañamos en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y yo quería leer el Salmo 121. Y le pedí al hermano Omar para que me lo leyera en inglés, porque no estoy seguro si la visita que anda con nosotros, la hija habla español bien o entiende eso, para que ella lo entienda, pues con la
le pedí, pastor, para que él traduciera en inglés. Gracias. Vamos a leer el Salmo 121. Y antes de leerlo, yo quiero aclarar la primera parte aquí porque vivimos en Staten Island. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y voy a seguir leyendo el Salmo, pero quiero, para las personas nuevas que están aquí con nosotros, y a lo mejor usted cuando oiga este versículo del Salmo 121 dice, yo no puedo alzar los ojos a los montes, porque aquí no hay montes en Staten Island, pero lo que se está refiriendo que cuando usted lea este Salmo, que usted alce los ojos al cielo, a donde está Jehová el Padre, donde está Jesucristo el Hijo, y donde también mora el Espíritu Santo, y ahí usted viene y lee este versículo y ya usted sabe que se está refiriendo que alce los ojos al cielo. Porque este versículo dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, espérense, que yo también necesito un poco. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. We are about to read the Bible in the book of Psalms, chapter 121. And the word of God says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel never slumbers or sleeps. The Lord himself watches over you. The Lord stands beside you as your protected shade. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Voy a decir unas palabritas cortas para que siga el programa. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y a veces nos olvidamos de alzar los ojos al cielo, a donde está nuestro Señor. Porque dice el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Recuérdese, hermano, que cuando usted está en problemas, en agobiación, pasando por tribulaciones, por pruebas, usted tiene que mirar a donde está Dios y esperar y confiar que Dios lo va a socorrer a usted, no importando la situación y la prueba que usted está pasando en el momento. Porque dice la Biblia que Él es el que guarda tu entrada y tu salida. Y Él fue bueno con nosotros en este día, que nos guardó cuando salimos por la mañana, guardó a nuestros hijos en la escuela, nos guardó de regreso para que nos bañáramos y después nos ha guardado y aquí nos tiene en el templo. Mire qué bueno es Dios. Y estoy 100% seguro que lo va a guardar de camino para su casa. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí mi parte con ustedes. Que Dios bendiga a los pastores. Te pide mi alma un avivamiento. Te ruego, Señor, para obedecer a tu voluntad. Un avivamiento, te ruego, Señor, un avivamiento. Te pide mi alma un avivamiento. Te ruego, Señor, para obedecer a tu voluntad. Un avivamiento, te ruego, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hasta conocer para obedecer a tu voluntad. Un avivamiento.
hermano y hermana, que el Señor me lo bendiga. Que el Señor me lo bendiga más. Estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, por la misericordia que ha mostrado sobre nuestra vida. Yo me alegro de ver cada uno de sus rostros en esta preciosa noche. Como decía el pastor y la pastora, bienvenido a la visita, que el Señor me los bendiga, y bienvenido cada uno de ustedes a este lugar donde la presencia del Señor puede moverse de una manera especial. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y para ya ir comenzando y entrando en materia, hermano, yo quiero que me acompañe rápidamente y abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Gloria al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Cuando lo tenga me avisa con un fuerte amén. Gloria al nombre de Jesús. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar en este lugar y traer la palabra a ustedes, mis hermanos, y también al pastor por la confianza. Bendito Dios que nos presta también para poder estar y trabajar juntos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos, amados? Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Gracias, Cristo. Amén. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Otra vez. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, Señor amado, encomiendo mi alma, mi vida y todo mi ser en sus manos poderosas. Padre, reconozco que simplemente soy un medio, un instrumento, Señor amado, y que toda la gloria le pertenece. Es por eso que en esta hora yo pido, Señor amado, su fuerza, Señor, su compañía. Bendito Dios de su Espíritu Santo en esta noche, para que sea usted glorificándose, Señor amado, para que sea usted poniendo sus palabras en mis labios, Señor amado, voz de Dios y no de hombre, en este lugar, para la gloria de su nombre, Padre. Si hay algo que se quiere interponer, Señor, si hay algo que quiera robar nuestra atención, si hay algo que quiera desenfocarnos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos toda fuerza del enemigo, todo ataque, toda presión del enemigo en contra de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús cancelamos toda artimaña de las tinieblas y echamos fuera todo lo que no viene del Padre. Pero yo le pido que su Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de su pueblo y dejando bendición tras de sí para alabanza de su nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En esta preciosa noche, mi amado hermano y hermana, yo le quiero hablar bajo el tema la apostasía. La apostasía. Repita conmigo, el tema de esta noche es apostasía. Quizás alguno de ustedes lo habrá escuchado el término, quizás no, pero este es un tema muy importante, muy interesante que hablemos en estos tiempos. Gloria al nombre de Jesús, porque estamos en tiempos sumamente peligrosos. La Biblia nos dice y nos habla que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. En todo sentido, en toda circunstancia, ya sea en lo social, ya sea en lo espiritual. Puede hablarle usted en lo económico, en cualquier área de la vida del ser humano usted puede ver que hay una convulsión en estos tiempos, en este momento. Pero en esta hora yo me quiero basar en el área espiritual, que es una de las más importantes, por no decir la más importante. Y es que la Biblia nos habla sobre esta palabra de la apostasía. Gloria sea el nombre de Jesús. Y usted se preguntará, ¿y qué es la apostasía? Bueno, cuando usted busca el significado de la apostasía, dice que es de la palabra griega. Apostasía significa un desafío a un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de fe. Gloria sea el nombre de Jesús. En otras palabras, en pocas palabras, sería apartarse de la verdad. Eso podría significar apostasía, apartarse de la verdad. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia advierte acerca de personas que iban a venir en este tiempo, bendito Dios, influenciados por el mismo enemigo, por las fuerzas de las tinieblas, tratando de engañar a muchas personas.
en especialmente aquellos que son llamados creyentes de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Usted sabrá que en el mundo hay muchos mentirosos. Y hasta nosotros mismos el Señor nos sacó de la mentira. Quizás nosotros éramos muy mentirosos cuando estábamos en el mundo. Pero dice la palabra que todavía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, todavía hay hombres que son mentirosos. Gloria al nombre de Jesús, que son muy peligrosos para el cuerpo de Cristo. Y es por eso que la Biblia nos advierte de este tipo de personas que están en medio del pueblo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y una de las cosas muy importantes es que la palabra de Dios dice que una de las cosas que le decía el apóstol Pablo a su amado hijo espiritual Timoteo era que en los postreros tiempos iban a venir personas engañadores que iban a tratar de confundir o engañar a aquellos que habían creído en el precioso evangelio de Jesucristo. Mire qué bendición la que tenemos, que dice la palabra de Dios que vino Dios a través de su Hijo amado encarnado a la tierra y se entregó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Se dejó crucificar para pagar por cada una de nuestras culpas, murió, pero la palabra dice que al tercer día Dios lo levantó de la muerte y aquel Jesucristo que estaba muerto ahora está vivo. Es más, dice la palabra que no solamente se levantó de la tumba, sino que dice que se mostró a sus discípulos con los que había pasado durante un periodo de aproximadamente 3 años. Discípulos, hombres de Dios que caminaron con Jesucristo, que aprendieron con Él, de Él, que experimentaron que era vivir el evangelio de parte del Hijo de Dios en la tierra. Y dice que pasó el tiempo de que Jesucristo estuviese acá en la tierra y dice que fue levantado al reino de los cielos a la diestra del Padre. Ese es el evangelio que predicamos ahora, un Cristo crucificado por usted y por mí, por mis culpas, por mi falta, por mis rebeliones, por nuestras equivocaciones, para darnos perdón por cada uno de nuestros pecados y nuestras faltas. Yo creo que eso es algo que nos tiene que tener con mucha fortaleza, con mucho confort en nuestro corazón, porque imagínense, ¿qué más imperfecto y que comete errores en todo momento que el ser humano? Amén. Yo cada vez que veo mi vida, veo cómo yo peco, cómo le fallo al Señor muchas veces en cosas tan sencillas, pero constantemente de una u otra manera le fallamos a Dios. Pero me da una paz, me da una tranquilidad y una esperanza de que yo ya no me baso en lo que yo pueda hacer por mí mismo, sino que ahora mi esperanza está en Jesucristo, que Él pagó por mis pecados, que Él en su misericordia me ha vestido ahora con su justicia, porque dice la Biblia que aquel hombre que trata de justificarse por sí mismo, dice que la justicia misma del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia. O sea, yo no puedo decir que por mí mismo voy a tratar de ser bueno para poder entrar al reino de los cielos. Para Dios yo nunca voy a poder lograrlo, porque la misma palabra lo declara, mi justicia no se compara con la justicia de Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay ningún hombre en la tierra que no haya pecado. Mas sin embargo, aquel Jesucristo que predicamos, dice la palabra, que nunca pecó. Fue tentado en todo y por todo como nosotros, pero Él no pecó en nada. Eso es lo maravilloso del Hijo de Dios, de Jesucristo, que Él padeció como usted y como yo, pero Él no falló, Él no pecó. Delante de Él, ante los ojos de Dios, nunca tuvo mancha de pecado, pero la palabra dice que Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pasar como que si hubiese pecado, pero no había pecado. La palabra dice que muchos creían que Jesucristo había sido azotado, que había sufrido todo este dolor por causa de sus faltas y rebeliones, pero la palabra dice en Isaías 53, si mi mente no me es infiel, que por nuestras rebeliones, por nuestras faltas, Él fue molido. Él lo hizo por nosotros. El justo pagó por los injustos. Nosotros somos injustos, pero Dios es justo. Dios es perfecto. Ese es el evangelio de Jesucristo. Esas es las buenas nuevas que muchos hombres de Dios predicaron en la antigüedad. Hombres que tuvieron un encuentro con Dios a través de Jesucristo.
El apóstol Pablo fue uno de esos hombres, un hombre que era un hombre muy religioso, muy estudiado en la palabra, muy orgulloso de lo que él sabía, de lo que él creía entender de la palabra de Dios. Dice que era un hombre tan celoso que era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Este hombre perseguía a todo aquel que decía serse creyente de Jesús, porque según él, estas personas estaban pervirtiendo el camino de Dios y engañando a aquellos que habían creído en Dios. Pero sin embargo dice la palabra de Dios, Pablo mismo testificando que él en su misericordia, Dios tan grande, que él siendo tan malo, siendo blasfemo, siendo perseguidor de la iglesia, y haciendo todas estas cosas en medio de su incredulidad e ignorancia, Dios tuvo misericordia de él. Él mismo dice, yo, el mayor pecador de todos, el primero de todos, soy un ejemplo para los que han de creer que Dios es tan bueno y misericordioso, que no importa cómo nosotros hemos sido en nuestra vida pasada, Dios está dispuesto a perdonarnos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Por eso se llama buenas nuevas. Por eso se llaman buenas noticias. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que mi justicia, mi condición humana me dice que yo estoy condenado, que yo estoy perdido, que yo no tengo esperanza por la condición de pecado que hay en mí. Pero la buena noticia es que como Cristo ahora murió por mí en la cruz del Calvario y por usted, ahora puede entrar al reino de los cielos si lo ha aceptado como su Señor, como su Salvador, y ha decidido cambiar la manera de vivir de ahora en adelante. Esa es la esperanza que tenemos ahora. Sin embargo, tristemente, ahora en día, y no solo hoy en día, sino aún en la antigüedad, aún pocos años después de que Jesucristo había ascendido al cielo, vinieron muchos hombres que trataron de corromper ese mensaje de Jesucristo, ese mensaje de la buena nueva de esperanza para todas las personas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, Dios es tan bueno y rico en misericordia que Él no solamente miraba por Israel, Él escogió a Israel como su pueblo y a ellos les dio la primicia de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Dice que Dios a través de un varón de Dios llamado Moisés, el Señor entregó la ley al pueblo de Israel, directrices, reglas que el Señor quería que el pueblo siguiera para su propio bienestar. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de reglas es que simplemente son solo para incomodar a las personas. Pero las reglas muchas veces son para cuidarnos, como las leyes de tránsito. Mucha gente se enoja, ¿verdad? Ay, que la velocidad que han puesto en esta calle es muy baja, tengo que ir muy despacio, y la gente se reniega, no puedo llegar a tiempo, siempre llego tarde porque tengo que ir bien despacio. Pero esas cosas son para cuidar a las personas que van conduciendo, que no vayan manejando de una manera imprudente y muy rápido, que pueden causar un accidente. De igual manera, la ley de Dios es para protegernos a nosotros. Ni siquiera es para conveniencia de Dios, sino es para conveniencia suya y para conveniencia mía, para protegernos del pecado. Amén. Pero dice la palabra de Dios que en medio de la predicación de la palabra, dice que muchas personas creían en el evangelio de Jesucristo. Y muchas personas iban agregando a la casa del Señor. Pero dice que habían hombres que transgiversaban la palabra que había sido predicada. Hombres que supuestamente habían creído el evangelio de Dios. Llegó un momento en que ellos quisieron engañar y atraer a las personas que habían creído en Cristo a un camino erróneo. La palabra nos da un ejemplo en la antigüedad donde habían muchas personas que, por ejemplo, Pablo, Dios lo utilizó para salvar mucho a los gentiles. Ahora usted se preguntará, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles es un término que utiliza la Biblia para las personas que no son del pueblo de Israel. Gente de otras naciones, gente que no conocía a Dios. Dios en su misericordia trajo el evangelio de Jesucristo para que también los gentiles, es decir, ustedes y yo, que no somos parte de esa nación judía como tal, por sangre, pudiésemos tener el evangelio de salvación y pudiésemos tener la oportunidad de conocer a Dios.
Y dice que en ese ministerio que él desempeñaba, dice que Dios se glorificaba y muchos gentiles se salvaban. Pero dice que también Pablo predicaba a los de su propio pueblo. Y dice que habían ciertos del pueblo judío que eran hombres y mujeres piadosas que creyeron en el evangelio de Jesucristo. Que creyeron como los gentiles y fueron salvos. Pero hubo un problema en que muchos de estos judíos que creyeron entre el pueblo, muchos de ellos trataron de hacer a que los gentiles, es decir, a las personas de las otras naciones, siguieran los ritos que ellos conocían de la antigüedad y siguieran ciertos patrones religiosos para supuestamente acercarse más a Dios. Y Dios, sabiendo todas estas cosas, preparó de una manera especial al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hablaba y escribía epístolas y cartas a las iglesias que habían sido levantadas donde él había predicado. Y les hacía una exhortación, les hacía una advertencia que tuviesen cuidado de ciertas personas entre el pueblo de Dios. Porque habían algunas personas que querían cambiar el mensaje de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y esto era algo muy peligroso, porque cuando nosotros tenemos en duda el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios que hemos recibido, la semilla de la vida eterna en nosotros, y no somos arraigados y no tenemos profundidad, no tenemos, ¿cómo se dice? Esa plataforma firme que nos va a sostener y mantenernos firmes en lo que hemos creído, nosotros somos fáciles de movernos. El libro de Deuteronomio capítulo 13, verso del 1 en adelante, nos habla respecto de cómo tomaba bien en serio Dios a aquellas personas que trataban de apartar a los demás de Dios. Y dice la palabra: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice la palabra, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, mire lo que dice aquí, si te incitara tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Imagínense, Dios le hacía un llamado al pueblo de Israel que fuese tan cuidadoso y no se dejase llevar ni siquiera por su propia familia. Si alguien venía tratando de incitar a alguno de ellos a decirle apartarse de los caminos de Dios, que no tomaran en cuenta, que se cuidaran, que no tuvieran misericordia, que no consintieran a ellos, porque querían apartarlos de los caminos de Dios. Dios desde un principio ha venido hablando al pueblo de Dios que tiene que cuidarse, tiene que tener una relación con Dios, tiene que conocer a su Dios al cual se ha revelado a él. Pero muchas personas en todo momento han querido sacar al pueblo de Dios de la realidad y de la verdad. Es a esto lo que la Biblia le llama la apostasía, a apartar una persona de la verdad del evangelio de Jesucristo. La Biblia advierte acerca de personas
como les había comentado. Hay una persona de nombre Arrio, que esta persona estuvo en el tiempo aproximadamente en los años 250, 336 después de Cristo. Dice que la historia que este era un sacerdote cristiano de Alejandría, Egipto, que fue entrenado en Antioquía a comienzos del IV siglo. Arrio acusó a Alejandro, obispo de Alejandría, de suscribirse a sabelianismo, una falsa enseñanza que afirmó que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran simplemente roles o modos asumidos por Dios en varios momentos. Arrio estaba decidido a enfatizar en la unicidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en su enseñanza de la naturaleza de Dios, y Arrio negó la Trinidad y presentó lo que pareció ser en la superficie una diferencia insignificante entre el Padre y el Hijo. Vemos cómo en el transcurrir del tiempo muchas personas, queriendo entender la palabra de Dios con su propio entendimiento, con lo que ellos creen, han venido a enseñar a la gente eso como palabra de Dios. Y ese es un problema, y es por eso la importancia que nosotros tenemos que conocer al Dios que servimos. ¿Y cómo vamos a conocer al Dios que servimos? Conociendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, si alguien viene hablando algo en contra de la palabra, entonces nosotros podemos detectar, discernir cuando alguien nos está mintiendo. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy, en la antigüedad y en este tiempo? Es que así como en la antigüedad, hoy en día hay muchas personas que no enfatizan en la importancia de tener una relación con Dios y de conocer más a Dios, leyendo la palabra. Y ese es un problema, porque cualquiera puede venir y hablar cualquier cosa aquí enfrente de nosotros, y si nosotros no conocemos a Dios, nosotros vamos a estar aceptando cosas que no vienen de parte de Dios. Cosas que, lejos de acercarnos a Dios, nos van a alejar más, nos van a apartar más del camino del Señor. Así como este hombre que en medio de su propio razonamiento, luego de haber creído en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, terminó enseñando a un grupo de gente que que el Espíritu Santo no existía, que Jesucristo no existía. Amén. Cuando la palabra lo declara, la palabra nos testifica cómo Dios es, cómo Dios se ha manifestado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque muchas veces es bien difícil comprender humanamente cómo puede funcionar y cómo puede ser, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en que queremos recibir la respuesta de parte de las personas, alguien que me enseñe, un hombre, una persona que conozca de Dios. Y es bueno escuchar a las personas que saben, es bueno escuchar de los estudiosos, pero lo mejor es tener esa comunión con Dios y que Dios lo enseñe a uno mismo. No estamos diciendo que es malo escuchar a personas que conocen de la palabra de Dios. Es bueno escucharlos porque uno aprende, uno se desarrolla, uno conoce más. Hay cosas que a lo mejor uno no ha comprendido bien y Dios a través de una persona puede abrirle el entendimiento. Pero no podemos poner nuestra sola confianza en el hombre. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es peligroso que nosotros pongamos nuestra confianza total en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos da muchas escrituras respecto a esto. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Amén. Cuando la palabra habla de espíritu, de no crear a cualquier espíritu, es que no creamos a cualquier persona. Cualquier persona puede venir hablando en el nombre de Dios. Yo vengo hablando y predicando en el nombre del Señor, pero yo puedo hablar quizás lo que yo creo, lo que yo siento que dice la Biblia. Pero ese es un problema. Esto no es lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice que realmente es. Pero muchas veces las personas aceptan todo lo que se les da. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos al Dios que seguimos. Amén. Timoteo capítulo 4, verso 3-4 dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento, es una mentira. ¿Sabe que hoy en día hay mucho predicador, mucha persona que son famosos, que son reconocidos, que hablan muy bonito, pero que no hablan conforme a la palabra de Dios, que hablan lo que a la gente le gusta, hablan cosas que a la gente le encanta escuchar, cosas que la gente busca y anhela escuchar. Eso es lo que ellos predican para mantenerlos agradados. Pero Pablo mismo le decía a las iglesias: ¿acaso yo me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Porque muchas veces la verdad duele. Muchas veces la verdad nos hace sentir un poquito mal, porque a veces quizás estamos un poquito mal nosotros. Pero ese es el Dios que tenemos, que nos quiere arreglar, nos quiere moldear, nos quiere instruir. Pero hoy en día hay personas que lo que quieren muchas veces es que las personas se sientan bien con ellos mismos, así como están viviendo su vida, sin importar que el camino que llevan quizás es el camino de perdición. Y eso es algo bien peligroso que está pasando hoy en día. Yo no sé, pero yo me pregunté muchas veces en un principio, ¿por qué hay tantas religiones? Si se habla que hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué si todos profesan hablar del mismo Dios, por qué todos le hablan yo soy de esto, yo soy de aquellos? Amén. Yo no sé si se le pasó en la mente a usted esa pregunta alguna vez, pero ese es el problema de la apostasía. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es solamente un conjunto de reglas a seguir. Jesucristo es la palabra viva encarnada. Jesucristo es la salvación nuestra. Jesucristo es nuestra propiciación. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Pero usted podría preguntarse, ¿pero eso qué significa? Jesucristo lo que buscaba es que pudiésemos tener una relación con el Padre, porque no teníamos una relación con el Padre, porque no conocíamos al Padre. Dice la palabra que nadie ha visto el Padre ni lo conoce, sino solamente Jesucristo se lo ha dado a conocer a quien Él quiere. ¿Y sabe quién quiere Jesucristo revelárselo? A todos aquellos que han creído en Él. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, Él está dispuesto a revelarle al Padre. Porque Él mismo decía, yo soy, fuera de mí, nada podéis hacer. He aquí yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesucristo está dispuesto a revelarnos al Padre. Jesucristo está dispuesto a darse a conocer a nosotros como pueblo. Pero hay muchas personas que quieren alejarnos. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Satanás pelea por nuestras almas? Satanás quiere robarse las almas y llevarlas al infierno. Sí, porque existe un infierno. Sí, porque hay gente que ahora predica que el infierno no existe. Pero el infierno existe, es real. Así como creemos que hay un cielo donde habita el Dios de la gloria, que controla todo el universo y que ha creado todas las cosas, también la palabra de Dios dice que hay un infierno que es real, un lugar de tormento y dolor eterno. Pero ahora hay religiones, ahora hay hombres que han omitido esta gran realidad. Y muchos dicen que el infierno no es sino un estado de sufrimiento mental, de separación de Dios. Y sí, la muerte espiritual conlleva separación con Dios, pero la palabra testifica claramente que es un lugar de tormento eterno. Hay escrituras que dicen que es un lugar donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere, donde los impíos que caen ahí dice que su cama son gusanos. Imagínense qué terrible descripción de ese lugar. Y son cosas que hay que predicar y hablar, que a la gente no le gusta muchas veces escuchar, porque es feo escuchar de un lugar así tan tenebroso y terrible. Pero ese es el lugar para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Porque podríamos ser las personas mejor y la más buena del mundo. Podríamos ser la más compasiva, la más buena entre la sociedad.
pero eso no nos va a librar de ese lugar. La Biblia dice claramente que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Y no por Jesucristo mismo, sino que la persona misma se condena a sí mismo porque no ha creído en el Hijo del unigénito. El Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, hablando de la palabra. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Hablando de Jesucristo, que Jesucristo en el principio era con Dios, en la eternidad siempre Jesucristo ha estado con el Padre. Amén. Hay religiones que ahora enseñan que Jesucristo fue creado por Dios. Jesucristo es Dios. La palabra dice que nadie ha creado a Dios. Dios ha creado todas las cosas. Pero han salido hombres con enseñanzas erróneas confundiendo al pueblo. Y hay muchas religiones que enseñan cosas tan aberrantes que confunden a las personas. Y es por eso que muchas personas dicen, pero yo no quiero ir a Dios, mejor me quedo aquí en la casa porque aquel me dice que ellos son la iglesia verdadera, que ellos tienen la palabra verdadera. Jesucristo mismo le enseñaba a sus discípulos respecto a esto. Aún en el tiempo de Jesús, cuando él andaba predicando en la tierra, dice que un día andaban sus discípulos con Jesús y dice que reprendieron a un hombre que echaba demonios en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra que los mismos discípulos le reprendieron a este hombre porque él reprendía demonios porque no andaba con ellos. Y Jesucristo mismo les dijo, no lo reprendáis, porque el que no es en contra de nosotros es por nosotros. Él mismo les decía, el que ha creído en Jesucristo es porque tiene autoridad de Dios. Nadie puede echar a un demonio si Jesucristo no está con él, si el Espíritu de Dios no está con él, si la autoridad de Dios no está con él. Pero muchas veces queremos caer en esa secta de que si no están con nosotros, entonces ellos no están en la realidad. Y yo sé muy bien lo que yo le digo, porque yo me recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia cristiana y me recuerdo que de 6, 7, 8 años fueron uno de los años más bonitos que yo recuerdo de mi niñez, cuando vi a mi hermanita Dayana cantando aquí esa preciosa alabanza que dice que Jesús es mi amigo. Yo me acuerdo cuando yo era un niño como ella y yo cantaba esa alabanza, cuando mi mamá me llevaba. Y fueron unos recuerdos muy bonitos que yo tengo. Pero tristemente llegó el tiempo en que mamá dejó de ir a la iglesia. Y como mi mamá no va a la iglesia, pues yo era chiquito, no podía ir tampoco a la iglesia. Y pasó todo este tiempo de mi adolescencia fuera de los caminos de Dios. Aunque yo estuve ciertos años como mi niñez, Dios plantó una palabra, una semilla en mi corazón. Pero pasó mi adolescencia y pasó todo este tiempo de mi adultez de joven fuera de los caminos del Señor. Pero yo sabía de algún modo que tenía necesidad de Dios, que necesitaba estar en comunión con Dios. Y yo me recuerdo que conocía dos jóvenes, dos varones. Yo sé que muchos de ustedes habrán visto muchas veces a dos personas que andan caminando en pareja, ¿no? Que andan vestidos de la misma manera con su camisa blanca, su pantalón negro. Eran dos jóvenes que andaban predicando. Y una vez llegaron a mi casa y nos predicaron. Estos son los conocidos mormones. Amén. Entonces ellos andan por toda la calle predicando. Y yo me recuerdo que ellos llegaron, ¿no? Con un mensaje diciendo de el evangelio restaurado de Jesucristo. Y yo y mi familia comenzamos a escuchar a estas personas. Abrimos nuestras puertas a nuestro hogar. Ellos comenzaron a llegar a enseñarnos. Y nosotros comenzamos a asistir a esta iglesia. Pasaron 9 años donde yo estuve como miembro de una iglesia llamada de los mormones, donde yo creía lo que ellos me habían enseñado, donde todo lo que ellos enseñaban y decían y hablaban, para mí era una realidad. Y yo lo creía. Y ellos me decían, este es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué? Ha llegado el tiempo de que Jesucristo en su misericordia tuvo que restaurar las cosas porque la Biblia vinieron muchos hombres que cambiaron la palabra y ahora ya no puedes creer en ella.
Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque no había una raíz en mi corazón en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente, donde el apóstol le enseñaba a la iglesia, si alguno de nosotros o aún un ángel del Señor viene predicando otro evangelio, sea anatema. Anatema significa sea maldito, sea una maldición. Porque el evangelio de Jesucristo nunca va a dejar de ser. El enemigo ha tratado por todos estos siglos de transgiversar, de cambiar la palabra, de trastornarla, pero él no puede. Él no puede. La palabra de Dios dice que el infierno siempre lucha contra la iglesia, pero no va a prevalecer. El infierno ha tratado de borrar la palabra de Dios, pero no puede, porque Dios no va a permitir que eso acontezca. Pero como no puede quitar la palabra que nos puede salvar a ustedes y a mí, entonces lo que hace es que trata de traer una nueva palabra, un nuevo evangelio para confundir a la gente. Entonces imagínense, hay tantas religiones allá afuera que le pueden enseñar muchas cosas, que le pueden decir que el camino está a través de ellos. Y yo quiero decirle una cosa, acá nosotros no predicamos que el evangelio está, que la salvación no está en esta iglesia. Porque nosotros no predicamos que la salvación viene de esta iglesia. Pan de Vida 2. La salvación no viene de una religión, la salvación no viene de una iglesia como tal. La salvación viene de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que predicamos, que la salvación viene de Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero así como hay los mormones, así usted habrá escuchado de la iglesia adventista, del séptimo día, así usted habrá escuchado de esta famosa iglesia de los testigos de Jehová. O sea, dicen en El Salvador, para gustos hay colores. Hay religiones de todo tipo. Y esto no es algo nuevo. Aún en la antigüedad podíamos ver eso. Jesucristo hablaba contra las personas que creían tener la realidad, aquellos hombres supuestamente que conocían la palabra de Dios, que se hacían llamar como fariseos y los saduceos. Y ellos trataban de hacer creer a la gente que a través de ellos, siguiendo sus ritos y su religión, ellos iban a tener esa cercanía con Dios. Pero Jesucristo mismo le decía claramente, ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de las enseñanzas de hombres, por causa de sus tradiciones, porque muchas veces los hombres lo que enseñan son tradiciones y le quieren hacer creer al pueblo que a través de esas tradiciones van a ser salvos. El evangelio no es una tradición, el evangelio no es una religión, el evangelio no es un conjunto de reglas a seguir para poder llegar al reino de los cielos. El evangelio es una palabra que nos muestra nuestra condición y que nos enseña que necesitamos de Dios para llegar al cielo. Así de claro y sencillo. La palabra de Dios dice que el evangelio es sencillo, no es cosa de complicarse. Pero muchas veces nosotros nos complicamos. Muchas veces nosotros buscamos otros medios para llegar a acercarnos a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. Ya voy terminando, mis hermanos. Dice, pero ante todo esto, sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es decir, que si alguna persona viene y le dice, wow, yo tuve una revelación de Dios, que Dios me dijo que en esta Escritura lo que decía que lo que dice la palabra que es pecado, ahora ya no es pecado, es mentira. Porque la misma palabra dice que no es de interpretación personal. Esto no es como yo venga a decírselo a usted, es como está escrito aquí. Nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Pero ahora en día hay personas que vienen hablando de esa manera y gente creyéndoles por el simple hecho porque no conocen de la palabra de Dios. Dios mismo a través de la palabra dice, mi pueblo perece, mi pueblo se pierde porque le faltó entendimiento. ¿Sabe qué? El peor error que podemos cometer es no conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos la Escritura al alcance de nuestras manos. ¿Por qué muchas veces no queremos conocerle? ¿Sabe que cuando yo no le servía a Dios o no conocía de Dios,
Sabe que hay una tradición, no sé si decir una tradición o no sé, pero así me decían o así decía la gente. ¿Sabes qué? Tienes que dejar la Biblia abierta antes de que te vayas a dormir en el libro de los Salmos 91, para que te proteja y no te vaya a pasar nada malo. ¿A dónde dice eso la palabra? Tradiciones de hombres, cosas que tan sencillas nosotros nos dejamos engañar. ¿Sabe por qué? Porque no hemos conocido a Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios y le conozcamos, que podamos aprender y a fundamentarnos para que no venga cualquier persona a sacarnos de la verdad. Y con esto termino. Dice, en la antigüedad, que Dios le dio la palabra a través de Moisés al pueblo de Israel. Esto se conoce como la Torá. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el Pentateuco es conocido como la Torá. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, lo que tenemos acá en la Biblia, ellos le llaman la Torá. Y también tienen otro libro, otra enseñanza que se llama el Talmud. Ponga atención a esto. El pueblo judío se basa más en escuchar el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud le llaman ellos que es la ley oral. Es lo que simplemente los ancianos creen que quiere decir la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Lo que ellos creen que la palabra de Dios les trata de decir, eso es lo que ellos toman como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente a veces no quiere ni siquiera estudiar por ellos mismos. No quieren conocer por ellos mismos a Dios. Necesitan que alguien les dé conocer a Dios. Pero ellos no quieren tener ese encuentro con Dios. Y el problema hasta ahora es que porque ellos prestan oído a lo que los hombres hablan, hasta ahora no conocen a Dios. No saben quién es aquel Dios que los ha escogido. Porque se basan en enseñanzas de hombres, en tradiciones de hombres. Pero Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere que nosotros nos sumerjamos en su palabra. Y Él se quiere revelar a nosotros. Para que cuando venga cualquiera a engañarnos, usted sepa quién viene de Dios y quién no viene de Dios. La palabra dice claramente, por su fruto los conoceréis. Amén. Un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Por la manera que estas personas se conducen, podemos deducir si ellos hablan de parte de Dios o no. Amén. Por eso, hermanos, es bueno esta exhortación para que no le digamos, no aceptemos cualquier tipo de palabra que nos traen o que escuchemos. Usted puede escuchar palabra en YouTube, puede ver un mensaje y eso es bueno, pero tenga cuidado, no todo lo que está allá afuera viene de parte de Dios. Busquemos tener esa relación con Dios, que nadie nos engañe. Mire que el enemigo no descansa, el padre de mentira, el diablo, no se cansa y quiere hacer tropezar al pueblo de Dios. Amén. Pero gloria al nombre de Jesús, que todavía Dios guarda a su pueblo y que todavía hay gente que todavía predica la palabra de Dios como está, que todavía nos habla que nos tenemos que arreglar cuando nos tenemos que arreglar y que todavía nos consuela cuando nosotros también tenemos dolor, porque Dios es misericordioso, porque ese es el Dios que también se predica, que es un Dios de amor y de misericordia. También hay que predicar que es un Dios de fuego consumidor. Hay gente que solo enseña que Dios es bueno y nada más, pero no enseñan que también es un Dios que trae e imparte justicia. Dios es un Dios bueno y perfecto, y Él trae justicia en medio de la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. Puede ponerse de pie, mi hermano y mi hermana. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios es fiel, es fidedigna y no cambia. Gloria al nombre de Jesús. No permitamos que nada nos aparte del camino de la verdad. La palabra de Dios es la verdad de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora venimos delante de su presencia, Padre, dándole gracias, Señor amado, por su palabra, Señor amado, porque dice su palabra que es lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Su palabra es nuestra guía, Padre eterno. Cuando nosotros no sabemos a dónde dirigirnos, su palabra nos enseña a dónde dirigirnos y cómo dirigirnos. Padre celestial, yo le pido que nos ayude a ser personas sensibles, Señor,
abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos para que podamos escuchar su palabra, para que podamos buscarle a través de su palabra, para que podamos profundizar y conocerle más, Señor amado. Necesitamos conocerle, Padre eterno, para que cuando alguien venga, Señor, a tratar de engañarnos, no nos saque del camino de la verdad, sino que podamos permanecer firmes, Dios amado, para que nuestra fe no esté...